dividendos para las empresas y los socios. Ahora bien, como le mencioné, también hablo de 4 factores claves del éxito en la industria petrolera, pero también puede ser aplicado para cualquier organización. Esos factores claves del éxito, el primero es el pilar de los recursos humanos. En segundo lugar, el pilar de los recursos técnicos. El tercero, los recursos financieros. Y en cuarto lugar, el control de gestión. Pero es importante que lo menciono ahí, que es que cualquiera de esos pilares en el cual haya alguna fisura, algún problema, bien sea pequeño o grande, se convierte en grande cuando la gerencia no interviene y eso va creciendo, creciendo. Con un solo pilar que falle, la estructura y la empresa colapsan. Y cuando hablamos de colapso, hablamos de bancarrota, de quiebra. Pero ha habido casos muy particulares, ya de que se han estudiado mucho en las escuelas de gerencia, que es el caso de empresas o una empresa que pongo aquí en el ejemplo del libro, que fracasa porque hay una tormenta perfecta. Es decir, los 4 pilares, el recurso humano, recursos técnicos, recursos financieros y el control de gestión, colapsan simultáneamente. Es decir, esa tormenta perfecta ocurrió, la vivimos y la conocemos a plenitud, que está bien detallada en el libro. Y el otro aspecto es en cuanto a políticas petroleras. Las políticas petroleras que trato acá están dos grandes amenazas que se ciernen sobre la industria petrolera, que es la que genera la energía que mueve al mundo y puede ser mediante, y es mediante el uso de los combustibles fósiles generados por los hidrocarburos y por el gas, que también es un hidrocarburo. Hablo de esas dos grandes amenazas, el antifracking y la creencia en el calentamiento global producido por anhídrido carbónico que es generado por el uso de esos combustibles fósiles. Lo cual, y lo repito acá con toda seriedad, que son completamente mitos urbanos modernos, es decir, falsedades. Ahora bien, también trato un aspecto que es la causa por la cual la industria petrolera venezolana fracasa y va a la bancarrota total. Ahí está bien explicada por qué se viene abajo la industria petrolera venezolana y qué hay que hacer para que se, se levante, pero que se levante en una nueva etapa de país, es decir, un país democrático, liberal, con un Estado que respete la libertad y sobre todo la libertad de empresa y la propiedad privada. Ya con esto me coloco en en un momento en que pueden hacerme las preguntas que consideren necesario, que la mayoría los invito a verlas en este libro que está ya disponible en Amazon, al igual que este todavía en español, que está disponible no solamente para expertos en petróleo, sino para el público en general, porque me ha dicho la crítica que han enviado o han colocado en las plataformas de Amazon, que es un libro muy didáctico, con muchas gráficas a todo color y que son fácilmente entendibles, aunque sea una persona no experta en esta actividad. Gracias, Mira, Rafael. te atajo por ahí, Julián. Dijiste algo bien importante. Primero, a mí me encantaría que tú fueras ministro de PDVSA.
Yo particularmente creo que PDVSA hay que venderla. Creo que eso debe ser administrado por empresa privada y se debe haber una apertura petrolera para las empresas privadas. ¿Qué piensas tú de eso? No, yo lo que pienso, gracias, es una interesante pregunta, es que PDVSA no se puede vender, porque no, tú no puedes vender un bien que esté completamente quebrado Ok, me con había una asustado. deuda impagable. Entonces, si tú tienes una empresa, vamos a suponer, tú tienes tu empresa actual y tienes una deuda muy grande que, no, que supera mucho los activos, el costo de los activos. Además, tus Vale. activos están inactivos porque están completamente sin mantenimiento. Entonces, no, nadie te la va a comprar. Por lo tanto, no puede ser vendible. Entonces corrijo, habría que lanzarla a la quiebra y pues y abrir el mercado para que vengan empresas privadas a explotar de nuevo, a comenzar de nuevo. No, ya está quebrada técnica y financieramente. Ahora bien, ya esa pregunta conlleva a una política petrolera para la nueva Venezuela que se implante, que fue la que decidió el pueblo venezolano el 28 de julio. Una política petrolera que no es para rescatar una empresa quebrada, sino es para rescatar la industria y ponerla a producir. Entonces tiene que ser porque parte de una política de Estado en el cual el Estado sería un Estado de libertades, un Estado donde se respete la propiedad privada, se respete todas las leyes y pueda funcionar los tres poderes o todos los poderes que ya hayan determinado funcionar independientemente, no a través de un solo poder que es el poder ejecutivo que se convierte en un poder dictatorial. Y Pero, Julián, especialmente Julián, no, que bueno, haya René. libertad de mercado. Julián, la pregunta que te voy a hacer, tal vez nunca se le ha oído a nadie planteárselo a expertos en la materia petrolera. Tú que tuviste, que fuiste un técnico reconocido dentro de la empresa petrolera venezolana, trabajaste, tienes más de 40 años dedicado a la empresa petrolera. Yo quisiera que con tu experiencia ya en frío, del conocimiento amplio que tienes cuando eras gerente dentro de PDVSA, ahora que está fuera en otro país, la pregunta es, según tu opinión, ¿se justificó la nacionalización de la empresa petrolera? Es una interesante pregunta de política petrolera. Y ya que me la haces de que se justificó, esa es la pregunta, ¿se justificó? Pero cuando se quiere defender si se justificó o no, es con base a sus resultados. Ujú, Y cualquier empresario, cualquier ejecutivo de empresa, cualquier junta directiva de CEOs de empresas, lo que miden son los resultados para poder determinar fue correcta nuestra estrategia. Y la estrategia en sí, lo afirmo acá, fue correcta. Fue correcta porque los resultados saltan a la vista en la cual una empresa que aún siendo del Estado fue manejada como una empresa privada. Es decir, que sus resultados fueron muy positivos y se convirtió en una de las empresas más exitosas a nivel internacional. Es más, hay publicaciones, yo tengo artículos donde los he publicado y conferencias que he dado en otras agrupaciones, donde esta empresa, Petróleo de Venezuela, llegó a ocupar el segundo lugar como una de las empresas mejores del mundo
de acuerdo a sus índices operacionales y de acuerdo a sus índices financieros. Por lo tanto, te respondo con toda certeza, fue exitoso. Fue exitoso porque generalmente los gerentes y jefes de junta directiva que miden es por resultados y los resultados están a la vista. Ahora bien, después de ese año, 1999, cuando la política petrolera se destruye completamente lo que se venía haciendo, los resultados, ¿cuáles son? Catastróficos. Entonces no es porque fue nacionalizada o no. Si hubiera sido privada como estaba antes, también la expropian y la convierten en una catástrofe. Entonces, creo que con eso, no sé si quedó claro, pero mi análisis numérico y gerencial determina que los resultados fueron muy exitosos, aún siendo propiedad del Estado, porque la política no se metió, o si se metió fue muy sutilmente. Pero después que se mete la política y dice el líder de esa destrucción, hemos tomado una colina y esa colina ya está en poder nuestra. Entonces, ahí están los resultados. Los resultados son extremadamente catastróficos. Es lo peor que se puede ver una empresa que está en 3 millones de barriles diarios y después cae por debajo de 500.000 en pocos años. Ahora, Julián, Entonces, ¿tú crees que si tú insistirías que PDVSA sea manejada por el nuevo Estado y no como un sistema americano, como acá en los Estados Unidos? No, yo no insisto en eso. Yo no he nombrado eso ni No, tú lo... dijiste bueno, que PDVSA fue una de las mejores empresas, cosa que fue cierta, mientras fue manejada por la Cuarta República. Llegó a una de las primeras empresas, no sé si la número 33 del No, la mundo. segunda empresa mejor del mundo, Ok, después de que fue imagínate. de Aramco. Eso fue un caso excepcional, porque por la experiencia que tenemos cuando el Estado maneja alguna empresa siempre las quiebra. Y ahí está el caso en Venezuela de las empresas básicas, que fueron empresas creadas para crear burocratismo y todo eso. Pero tú, y esa es la pregunta, pues, tú insistes que podríamos manejarla desde el Estado o podrían privatizarse. No, yo no he mencionado que puede ser manejado por el Estado. El Estado manejó a la PDVSA Azul. Pero para la próxima república, la Después, sexta república, ¿qué propones en tú? la nueva etapa de la democracia en Venezuela, tiene que cambiar porque el Estado también debe cambiar. El Estado tiene que cambiar hacia un Estado liberal que respete la propiedad privada, que sea un Estado pequeño, pero fuerte, que controle, pero no opere. No puede haber un Estado que esté haciendo todas las actividades que puedan hacer que pueden hacer los privados, y en ese nuevo Estado que espero muy pronto se implante en Venezuela con democracia y con libertad, el Estado sea nada más que para controlar y no operar lo que estoy hablando, que es la industria petrolera. Para ello tiene que dársele libertad, libertad para emprender, levantar esa producción y levantar esa eficiencia a los participantes privados, inversionistas privados, nacionales e internacionales. Es decir, someterlo a una gran apertura petrolera como la que se hizo, y tenemos experiencia desde mediados de los años 90. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que está planteado en el nuevo Estado. No un Estado que va a ponerse a hacer trabajos de petroleros, a apoderarse de las otras actividades o hasta montar restaurancitos de vender empanadas que también quebraron. Entonces, eso no puede funcionar y eso lo tiene claro
nuestro nuevo liderazgo democrático. Julián, en el caso de Isidoro, fíjate bien, tuvo acertada la decisión de Carlos Andrés Pérez en los años 70, en la década del 70, cuando hubo aquel primer boomerang petrolero en Venezuela que manejó él, de hacer esa gran inversión que fue la ampliación del Plan 4 de Isidoro, fue esa Isidoro moderna comparado con la que existía. Y había adquirido el compromiso el Estado, que el Estado iba a pagar la deuda de esas grandes inversiones. Pero cambiaron las cosas en el contexto del mercado siderúrgico y luego el Estado tuvo que decirle a Sidor, ahora usted tiene que asumir el costo del pago de esa deuda. Y bueno, y allí se terminó de producir un descalabro que obligó en el periodo de Caldera tener que salir a vender a Sidor. Y llegaron los argentinos, que fueron los que ganaron esa licitación, y en 2 o 3 años pusieron eso, alrededor de menos de 3 años, pusieron eso en libro azul. ¿Qué comentario tienes tú al respecto? Excelente. Esa fue la mejor decisión. Y fue la mejor decisión que se tomó porque el Estado no puede tener empresas, no puede en sí, en su concepto. Y para eso tomemos el país donde están ustedes. El Estado no es propietario de ninguna empresa petrolera, de siderúrgicas, de empresas agrícolas. El Ni del Estado agua, es ni de la luz. las estrategias. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde debe ir este país? ¿Qué debe predominar? No manejar empresas y ponerse a montar restaurantes, montar cosas y hoteles y todas esas cosas. No, esa no es la función de un Estado. Esa decisión de eh, de privatizar a Sidor, que estaba quebrado, fue la mejor decisión que se tomó en esa época. Y como tú mencionas, ya en 3 años estaba recuperada y produciendo dividendos. Pero es que además produce dividendos para los accionistas. Pero la cantidad de dividendos que le entran al Estado con una empresa que esté bien es enorme. Impuestos sobre la renta, regalías, paga a nómina, a consumo interno de la producción de otros insumos que se necesiten para que esa industria funcione. Y eso es lo que empieza a mover la economía dentro del Estado. Y hasta las personas que trabajan y forman parte de la nómina de esa empresa también pagan impuestos y su dinero empieza a mover la economía, pagan IVA, pagan todo. Entonces, no es como muchos creen que esos dividendos se van para el exterior y ya no contribuyen con la economía del país. Es contrario a a ese pensamiento. Ese dinero ayuda a que el motor de la economía crezca. Y así fue con el caso Sidor y con muchas otras empresas que hubo que privatizar. Nos quedan 10 minutos. Hablemos un poquito del fracking. ¿Tú crees que en Venezuela podemos usar esa tecnología para sacar todo ese petróleo? Pues yo creo que yo soy partidario de que cuando agarremos el gobierno, Dios mediante, hay que poner a Venezuela a producir petróleo, porque cuando tú estás fregado, lo primero que tienes que hacer o lo primero que tú buscas hacer es lo que mejor sabes hacer. Y lo que mejor nosotros sabemos hacer es sacar petróleo para venderlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? De acuerdo parcialmente, porque es sacar petróleo, pero también usar este generador también de grandes riquezas, que es procesar ese petróleo dentro del propio país mediante la refinación y mediante la petroquímica. Pero eso va a tomar más tiempo, porque las refinerías están todas quebradas, todas rotas. Todo, es que toda la industria está rota. ¿Cuánto Todo tarda construir una refinería como el Palito o como eso la de tarda Puerto La años, Cruz? pero para los primeros años hay que, claro, producir petróleo y por eso es que
se plantea en el nuevo liderazgo democrático a que Venezuela sea el gran hub de la energía de hidrocarburos en toda América. Es decir, que la gran fortaleza está representada por la industria petrolera, gasífera, que eso es lo que va entonces a mover toda la economía del país. Hacia esa orientación, yo la comparto plenamente. Bueno, la verdad que está planteada ese cambio de mentalidad a todo nivel en Venezuela, porque se necesita entender la situación actual, lo que va a implicar, lo que va a significar, lo que va a requerir, y que volver a mantener un Estado parasitario, eh, que no interventor, controlador de todas las cosas, debemos hacerlo desaparecer de cualquier escenario que se tenga a nivel político en cualquier sector o partido o grupo, aunque pareciera que todavía falta esa concreción en entender en esa necesidad estratégica de cómo hay que asumir a la nueva Venezuela desde el punto de vista de lo más importante, que es la economía, la diversificación de la economía, Julián. Sí, tienes razón. Y eso lo tiene claro el nuevo liderazgo. Eso lo tiene clarísimo. No va a repetir a un Estado interventor y además un Estado que se va a encargar también de operar. Eso no funciona, ni ha funcionado en ninguna parte del mundo. Ese Estado que trabaja y tiene petróleo y compañías petroleras, compañías de servicios, compañías de todo tipo, todas están mal administradas y quebradas. Y no solo eso, sino las otras actividades, las fincas, la parte agrícola, la parte ganadera, turística, todo por el suelo. Eso Y eso, demuestra, y eso eso demuestra- acabaría, Julián, con ese cáncer social que está incubado allí en la gobernabilidad, la corrupción. No habrá posibilidades de corrupción. el Estado de por sí, sí, como este actual, Sí, si no tiene que lo sí, controle, sí. si no tiene quien lo controle, ¿quién va a controlar a los que entran en corrupción? Nadie, nadie, porque es un Estado diseñado para eso. Esos estados conocemos cuáles son su funcionamiento y cuáles son sus resultados en toda la historia de la modernidad, desde la Unión Soviética, que colapsó la Cuba actual, donde la gente está pasando hambre junto con Venezuela, los otros países que asumieron esa misma ideología, ahí están, ahí están. Pero los países del primer mundo, esos no tienen esa ideología. Los grandes países productores e industriales, no. Y esa es la lección que debemos aprender. Si estamos en un país donde hay libertad de comercio para emprender, para tener el gran sueño de cualquier ser humano, que es progresar y tener una familia próspera y feliz, está en el suelo donde ustedes están. Y Ahora, esas, quiero, Julián, bueno, quiero recordarle a nuestros televidentes que nos pueden incluso pueden comunicarse con nosotros a través del 1202-425-3209. Tenemos comunicación directa con la gente, Julián, en vivo, a través de WhatsApp, a través de teléfono, y pues estamos invitando a la gente, ya poco a poco la gente se irá sumando. Estamos también presentes en 20 plataformas, y estamos transmitiendo en vivo en todas ellas, en las que son streaming y en las que no son streaming, estamos transmitiendo a través del link de YouTube. También tenemos Patreon,
próximamente vamos a tener, tú que haces parte de Washington TV, Julián, vamos a tener el Patreon para crear conferencias donde, bueno, los suscriptores que nos siguen puedan pagar si quieren pagar y quieren escuchar ya para temas muy específicos para que, pues, el canal les va a brindar conocimiento mucho más amplio, pues, de cada materia. René, Gracias, nos Rafael. quedan 3 minutos, son de ustedes. Adelante, estoy a la Bueno, orden. Julián, la verdad es que nos complace mucho que volverlo a oír, porque sabemos de su capacidad, de su voluntad, de su constancia, de su perseverancia en este proceso de despertar, de los que tienen que despertar con mayor velocidad, que son los venezolanos, para que se pueda entender que el camino está siempre hacia el norte, hacia el frente. Lo que hay es que transitarlo e ir sacando todos los obstáculos que de la vida siempre lo vamos a tener, pero hay que sacarlo para que pueda, y hacer la limpieza para que se pueda transitar y llegar hasta el objetivo final, Julián. Así es, gracias, René. Mira, pero esa que tú acabas de decir, que el camino está siempre hacia el norte, podría ser tomado como que pitillanqui, ¿no? Porque sabes que el gobierno todo le da alergia, es decir, el camino está hacia el norte, hacia Estados Unidos, y yo creo eso también. Nuestro socio natural es Estados Unidos. Y como me hablabas al principio del fracking, el gran guía que debemos seguir desde el punto de vista tecnológico y gerencial y económico es la implantación del fracking en los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual ha permitido de convertirse en un país que antes producía 5 millones de barriles diarios con tendencia a decrecer. Actualmente está en el orden de los 13 millones de barriles diarios como primer productor de petróleo del mundo, buscando la estrategia que trazaron de ser autosuficientes en petróleo. Y pronto creo que lo lograrán. Lo mismo ¿Cuánto que ya consume lograron Estados Unidos, Julián? alrededor de 20 millones y actualmente produce 13, pero en gas ya es exportador de gas. Ya. Bueno, Y nos queda como, menos de un minuto, 30 segundos, René. gracias. Bueno, Julián, gracias, Julián. Leonardo, vamos a anunciar desde ya el próximo programa, el próximo miércoles, vamos a tener acá al doctor Pedro Pablo Fernández para seguir hablando de cuál es esa economía que hay que Bueno, apoyar, que hay que desarrollar en muchísimas Venezuela. gracias. Hasta la próxima semana. Ok, están todos invitados a ver este libro. Así es. Oeste en español.